Hola, ¿qué tal están? Este es el principio de una serie de videos que estaré subiendo cada semana, en la cual estaremos hablando sobre las parábolas de Jesús y estaremos compartiendo más o menos qué es el significado de estas parábolas, a qué audiencia hablaban y qué es lo que Jesús trataba de compartir con las personas. Te aliento asimismo que si tienes preguntas o quieres saber más de Jesús, quieres ir más profundo en la palabra de Dios, te aliento que puedas contactar ya sea conmigo o cualquiera de los discípulos que encuentres alrededor tuyo, que puedas contactar con alguien que verdaderamente ame a Jesús y que puedan crecer juntos leyendo la palabra y orando a Dios. Así que este es el primer video en el cual estaremos hablando sobre la parábola del sembrador. Y te preguntarás por qué la parábola del sembrador, pero lo veremos al final del video, así que te aliento a que te mantengas aquí, ¿ok? Vale, vamos a leer lo que dice, vamos a leer la parábola del sembrador. Y esta es en Marcos 3, estoy leyendo desde la versión Reina Valera 2020, y dice así: Oíd, el sembrador salió a sembrar, y al hacerlo, una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra. Brotó pronto, porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, se agostó y se secó, pues la raíz no tenía hondura. Otra cayó entre los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte de la simiente cayó en buena tierra, brotó, creció y produjo fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, oiga. Aquí podemos ver en esta parábola que está hablando sobre un sembrador que vaya sembrando las semillas, y está hablando sobre 4 tipos de tierra. Está hablando en el primero, que dice que salió y la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves del cielo y la tomaron. Y así habla sobre 4 tipos de tierra. Iremos más a fondo en cada uno de estos tipos de tierra, y asimismo trataremos de aplicarlo al día a día y cómo sería esto aplicado en la vida de un discípulo de Jesús. Y ¿por qué hablaba Jesús en parábolas? Aquí mismo podemos ver que si seguimos leyendo, le dice: cuando se quedó a solas, los que estaban cerca de él junto con los 12 le preguntaron el significado de las parábolas, y les dijo: a vosotros es dado a saber el misterio del reino de Dios. A quienes están fuera, todo se les dice por parábolas. Eso significa que aquellos los que estamos siguiendo a Jesús, Él nos va a revelar su palabra. Él nos va a revelar qué es lo que quiere decir con esas palabras. Él nos va a revelar los misterios del reino de Dios. Y te aliento a que puedas orar a Dios para que Él te pueda enseñar más a profundo cuál es su reino y cómo puedes llegar al reino de Dios. Y vamos a... lo que me gusta de esta parábola también es que la explicación está junto ahí. Si seguimos leyendo, está junto ahí. Porque dice, asimismo les dijo Jesús a sus discípulos: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las demás? Aquí mismo está diciendo Jesús que si no entendemos esta parábola, ¿cómo entonces vamos a entender todas las demás parábolas de las que Él está hablando? Y después hace énfasis en lo que vendría siendo cada uno de los suelos. Habla sobre el primer suelo, que es en el que la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la tomaron. A continuación, si seguimos leyendo el pasaje, lo podrán leer cada una de estas cosas, pero quiero hacer énfasis en cada una de estas cosas. En la semilla en la que cayó junto al camino, dice que es Satanás el que viene y recoge esto. ¿Y qué es la semilla? La semilla es el evangelio, es las buenas noticias. Son las buenas noticias de que el reino de Dios ha venido. Y está hablando de que esa semilla es cuando el sembrador es aquellos nosotros, los discípulos de Jesús, que estamos predicando el evangelio, que estamos compartiendo con las personas sobre Dios, sobre Jesús. Y es cuando compartimos el mensaje. Y de ahí, cuando compartimos el mensaje en personas, hay personas en las que rápidamente viene el diablo, toma la palabra y es como que si no sucedido nada. De ahí habla de otra semilla que caiga en terreno pedregoso. Esta es la que dice de que la semilla cayó en tierra, sobre rocas, pero como no había profundidad de tierra, cuando salió el sol y que no había echado raíces, la secó. Esto vamos a ver que dice, es aquellos... esto representa a quienes al oír la palabra la reciben momentáneamente con gozo, pero perdura muy poco.
tiempo, porque no tienen raíz en sí mismo. Por eso sucumben cuando por causa de la palabra viene la tribulación o la persecución. Esto es cuando alguien ha recibido la palabra de Dios, pero no echa raíces en Jesús, no tiene fundamentos, no tiene su fundamento, no lo ha construido en Jesús. Vamos a seguir leyendo más palabras en las cuales hablamos mucho más de estas cosas que me encanta. Pero dice que no ha echado raíces. Y esto es cuando alguna persona ha escuchado el Evangelio, pero no se enfoca en adentrarse más en la palabra, en orar a Dios, en verdaderamente profundizar en esto. Y de ahí habla la semilla que cayó entre los espinos. Representa a quienes oyen la palabra, pero los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas, la codicia de otras cosas entran en su interior, la ahogan y la hacen infructuosa. Y esta habla sobre aquellos discípulos que recibieron la palabra, han echado raíces y se afianzan en Jesús, pero empiezan a preocuparse sobre otras cosas. Cuando el dinero les importa más que la vida, cuando les importan más las preocupaciones de qué vamos a comer hoy, de qué nos vamos a vestir, de que tengo que tener más dinero, de cómo voy a hacer todas estas cosas. Cuando todos estos afanes hacen que nuestro enfoque que se desvíe, en vez de estar en Jesús, se desvía a estarnos empezando a preocupar sobre otras cosas. Y claro, cuando nos empezamos a preocupar en otras cosas, perdemos nuestro enfoque y empezamos a sucumbirnos en un afán de cómo voy a hacer esto, cómo voy a preocupar, nuestra mente empieza a maquinar muchísimas cosas. Cuando Jesús nos ha dicho, y la palabra de Dios nos ha dicho muchísimas veces, que no nos preocupemos por las cosas de este mundo. Y de ahí habla sobre la buena tierra, que es cuando oyen el mensaje, lo reciben y dan fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. Esta es la buena tierra en la cual el buen discípulo va y comparte la palabra con las personas, verdaderamente tiene sus raíces puestas en Dios y se afianza en Jesús, porque Él es su caminar. No importa, ya sea que vengan las tribulaciones, ya sea que vengan persecuciones, ya sea que venga cualquier cosa, Él estará afianzado en Jesús y está haciendo más discípulos, está haciendo que el reino de Dios crezca mucho más, está compartiendo la palabra y está ayudando a otras personas a llegar a Cristo. Esto es una buena tipo de tierra, me imagino en la que todos queremos ser. Hace poco hablé un poco sobre en qué temporada estás, y asimismo compartí un poco sobre qué es una asimilación sobre cómo vendría siendo el sol y nuestras raíces. Y nuestras raíces son cuando nos afianzamos en la palabra de Dios, cuando renovamos nuestra mente y estamos creciendo con Dios, y asimismo Él traerá mucho más fruto en nuestra vida. Podemos ver el fruto de la paciencia, los frutos del Espíritu Santo, cómo van a florecer en nuestra vida, y asimismo podremos ver cómo compartir con las personas, y las personas vamos a ver cómo traerán ese fruto, cómo vendrán ese fruto al reino de Dios. Así que este es el primer video en el cual compartí un poco sobre esta parábola. Hay muchísimo más que explicar. Esto no significa que esto es todo, pero estos son pequeños videos en los cuales quiero compartir con ustedes lo que yo entiendo sobre estas parábolas, quiero alentarlos a ustedes a que ustedes puedan leer la palabra de Dios, que puedan pedirle a Dios que les traiga más enfoque en Él y que les ayude a entender las parábolas. Pero eso solamente se puede hacer con leyendo la palabra, orando a Dios y teniendo una relación con Dios. Y si tú el día de hoy no sabes cómo tener una relación con Dios, te aliento a que puedas escribirme para que podamos compartir el Evangelio contigo y podamos compartir cómo nacer de nuevo, para que así puedas ver el reino de Dios. Así que te aliento a que te afiances en Dios y puedas leer y orar y tener una relación con Dios. Que seas bendecido y nos vemos en el próximo video.